Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a este webinar que vamos a hacer sobre metadatos y los beneficios que tiene para medios. Antes que nada, quería haceros un par de comentarios sobre la mecánica de cómo utilizar pues el GoToWebinar que estamos utilizando, y básicamente cómo sería la participación. La participación, hay dos modos de hacerlo. Uno es, tenéis un chat ahí abajo, tenéis un campo de texto donde podéis escribir las preguntas que nosotros veremos y podéis escribirlas cuando queráis. También hay otra opción que está ahí señalada en la diapositiva que tenéis ahí ahora, que tenéis a la vista, donde veis como una mano con una flecha verde. Hacer clic ahí y entonces nosotros veremos que estáis pidiendo la palabra. Las preguntas las vamos a reservar para el final del webinar. La primera parte va a hablar con vosotros Mario Tascón. La mayoría lo conoceréis, pero estuvo 10 años en El Mundo y fue el primer director del Mundo.es. Luego pasó a Prisa y estuvo 8 años como director de medios digitales de muchas de las cabeceras de Prisa en el entorno digital, y ahora es sociodirector de El Prodigioso Volcán. Él va a hacer una presentación, va a hablar de metadatos. A continuación, yo, que soy Eduardo Valencia, trabajo en el área de medios para Meaning Cloud, para Singular, y os explicaré la conexión de estas dos cosas. Y al final de todo esto, pues podemos hacer las preguntas. Entonces, os paso ya la presentación de Mario Tascón. Le voy a ceder a él, voy a convertir en presentador, para que sea él el que nos haga la presentación. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, tenéis accesible el chat también, si alguno queréis. A ver, aquí. Aquí está. Bueno, como os decía, muy buenas tardes a todos. Espero, si me imagino y por lo que veo aquí por los datos que me rebota el sistema, que me estáis escuchando. Y como os decía antes, tenéis también accesible, a ver si dejo abierto el chat por si alguno queréis mandar algún mensaje por aquí, pues también para poder. Entonces, bueno, la verdad que este es un seminario un poquito difícil porque no sé muy bien quiénes sois los que estáis del otro lado escuchando, o sea, solo estoy viendo que hay un montón de gente ahí, unas decenas de personas, y bueno, es una introducción, mi parte es una introducción un poquito al uso de datos en los medios de comunicación, que es una cosa que la verdad que a mí me ha obsesionado desde hace muchísimos años, y bueno, esta parte, como os digo, es una pequeña introducción sobre lo que es ordenar el caos y ordenar, bueno, pues todo este lío de datos gigantescos que hay en los medios de comunicación, ¿no? Yo hace poquito, hablando con alguien de periódicos de papel, le decía, os prometo que sin ningún tipo de soberbia ni de al revés, que a mí, después de haber trabajado en Internet, lo de ordenar un periódico me parece una cosa bastante sencilla, un periódico de papel, porque aquí lo difícil es cómo ordenas contenidos dinámicos, contenidos estáticos y miles o millones, en muchos casos, de páginas que están produciéndose continuamente. Bueno, entonces, como os decía, el tema, ya sabéis que a la gente nos gustan las cosas ordenadas. Fijaros que incluso visualmente cualquier cosa que se ordene, pues desde ese árbol genealógico que estáis viendo ahora, bueno, pues que nos da una pista visual de orden, pues nos gusta, ¿no? Aquí tenéis también una ordenación antigua, de un póster antiguo de ¿cómo se llama? Montañas y de ríos del mundo ordenados, bueno, pues los ríos más largos, las montañas más altas. O sea, cualquier cosa que nosotros ordenemos, o incluso un catálogo, ahí tenéis un catálogo de animales, a la gente le gustan las cosas ordenadas, porque el caos nos genera un poquito de confusión. Bueno, y si aquí estamos con la ordenación de cosas, pues es importante recordar en la parte moderna de ordenación de información la importancia que tiene el fundador de TED, que es Richard Saul Gurman, que muchos de vosotros lo conoceréis seguramente porque es el que inventó el concepto de las charlas TED, pero no sabréis que él anteriormente también había sido un revolucionario en lo que es la arquitectura de información para toda aquella gente que no eran estrictamente la gente de datos o la gente de
bases de, vamos, ingeniería, ¿no? Entonces, bueno, Richard Saul Burman lo que hizo fue básicamente teorizar un poquito sobre la ordenación de información y nos hizo, con un ejemplo que es muy famoso, que es cómo se ordenan los perros del catálogo del Kennel Club de Estados Unidos. Es un catálogo en el que se van metiendo las distintas razas que van quedando aprobadas. Pues él hizo un ejercicio hace muchos años y dijo, hombre, que la verdad que la ordenación de los perros solo se podía hacer de ese catálogo de 5 maneras determinadas, ¿no? Y que una de las formas era ordenar los perros de manera alfabética, otra era por el lugar de origen de esa raza de perros, otra era por la fecha de alta en el club y otra de las maneras era por el peso, por ejemplo, ¿no? Por algún tipo de variables de este tipo o por el tamaño, ¿no? Bueno, y que había una serie finitas de que ahora veremos también, de ordenar estos perros o cualquier cosa. Bueno, por otra parte, llegaron los medios y los nuevos medios yo creo que tienen una serie de características que no hay que olvidar y que son para mí muy importantes, ¿no? Cualquier información que está en un medio de comunicación digital ha de ser descrita o ha de poder ser descrita matemáticamente y, por tanto, eso la vuelve programable. Todas las informaciones tienen que tener estructuras modulares y también las agrupaciones tienen que ser así, si no, esto no funciona. Y el acceso y manipulación y construcción de objetos informativos, que ahora veremos lo que son, tiene que ser automatizable, ¿no? Y un objeto informativo, por supuesto, no es algo como antes fijado para una vez, como en los periódicos de papel, sino que puede existir a la vez, como sabéis seguramente la mayoría de vosotros, en diferentes versiones. Bueno, y llegamos aquí a un punto de una frase que se estira mucho ahora, pero que luego no todo el mundo sabe hacer, que es que el contenido es como el agua, porque ese contenido, que es efectivamente lo más importante de todo esto y que es lo que tiene que ver con esos metadatos de lo que va a este seminario, pues es un contenido que tiene que saber también circular y adaptarse a unos canales, a unos entornos pues muy diferentes de lo que hacía antes. Antes el contenido y la forma en el mundo analógico, digamos, estaba tremendamente unido y aquí pues ha de estar separado, que es un asunto complicado, ¿no? Entonces, bueno, cuando hacemos objetos informativos, y ahora veremos también qué son los objetos informativos yo siempre los he visto no como un personaje del Lego, sino como las piezas del Lego, ¿no? De tal manera que esos átomos de los medios de comunicación, esas células virtuales que están en esos sistemas, tenemos que construirlos de una manera, como digo, parecida a lo que son los Legos, porque si no esto no funciona. Entonces, bueno, aunque haya etiquetas, que es otro asunto que veremos ahora, los propios objetos tienen que tener una serie de características determinadas, ¿no? Entonces, entre las características que tienen los objetos, por un lado, son las distintas naturalezas de objetos con los que trabajamos en medios, ¿no? O sea, ya, por supuesto, trabajamos con textos, con fotos, con gráficos, con ilustraciones, con vídeos, con audios, pero también con otro tipo de archivos o con otro tipo de documentos, con otro tipo de páginas, con interacciones, con programas. O sea, trabajamos con muchos elementos, muchos objetos que tienen naturalezas muy diferentes, como bien sabéis, ¿no? Los objetos, como os he dicho antes, tienen que ser descritos matemáticamente, si no, no funciona. Si el objeto es solo analógico, digamos, no funcionaría, ¿no? Eso que veis ahí, pues podría ser descrito, más o menos, no es una descripción matemática la que hay al lado, pero bueno, por ejemplificarlo un poco, ¿no? O sea, eso es una figura cuadrada que tiene tanto por tanto, que está rellena de un color determinado, con un Pantone o un RGB determinado, y que se pinta en la pantalla de una manera determinada. De esa forma yo estoy consiguiendo que vosotros veáis ese objeto porque está descrito matemáticamente. Si no, sería imposible que circulara en este entorno digital. Los objetos son programables, ¿no? O sea, yo a un objeto le puedo decir que cuando está en una determinada posición o que pasa una determinada cosa, que aumente el tamaño, por ejemplo, como el que estáis viendo ahí. O sea, yo le puedo dar una orden porque es, al final le puedo hacer que se ejecute un programa sobre el objeto y puedo modificarlo, ¿no? Y esas órdenes se pueden automatizar. O sea, las órdenes yo puedo dejarlas programadas, puedo programarlas, y bueno, pues cuando aparezca una copia, borras el objeto más antiguo. Eso es una programación muy básica, ¿no? Y estas tonterías que estoy diciendo, pues son la base de que todo esto funcione. Y, por supuesto, una última, que es que todo ha de ser modular. O sea, todo ha de poderse encajar una cosa con otra, porque si no, lo que hacemos va a ser un problema y va a ser un error. Y, de hecho, muchos medios digitales hoy día pues tienen este problema, que no son, bueno, tienen el problema de que no cumplen casi ninguna de las 4 reglas que acabo de citar, que son las reglas de Manovich, que ya hace mucho tiempo pues nos dijo todo esto, ¿no? Entonces, si tú, el medio que estás construyendo, no, los objetos,
no lo construye con objetos informativos. Los objetos no son modulares. Los objetos, por supuesto, no están bien descritos o no pueden ser programables y no pueden automatizarse, pues estás teniendo o tienes un problema bastante gigante, ¿no? Porque lo que necesitas es que todo esto sea como lo que acabo de citar para que todo sea automatizable. Este es un dibujo que me hizo gracia hace años de los widgets del New York Times, pero que de alguna manera representaba esto. O sea, cómo el New York Times crea una factoría en la que, por un lado, mete esos objetos digitales, los etiqueta, por supuesto, que ahora veremos también, y con esos objetos digitales hace de manera automática muchas versiones de su medio, muchas versiones de parte de su medio, muchos medios nuevos, muchos objetos nuevos con esta modularidad que yo estaba comentando. Bueno, vamos un momentito al tema de la ordenación de la información. Las maneras antes que os comentaba de Burman determinó que había una serie limitada de maneras de ordenar, que la información solo se puede ordenar de 5 maneras determinadas o combinaciones de estas 5, ¿no? Por un lado, podíamos organizar la información de manera temática, ¿no? Pues como este mostrador de una antigua almacén de semillas, donde, bueno, pues en cada cajón hay un tipo de semillas, ¿no? Pues esto es una manera clásica, temática, de ordenar información. Las cosas se pueden ordenar por una escala, ¿no? Se pueden ordenar de mayor a menor. Ahí tenéis a mi hija hace unos años cuando medía 1,10, ahora mide un poco más, ¿no? Y podemos ordenar pues por una escala de medida, de peso, como lo que comentaba también antes del sistema de los perros de Burman, ¿no? Las cosas se pueden ordenar de manera cronológica. O sea, podemos ordenar de lo más antiguo de lo más nuevo. Hoy día tenéis ejemplos de ordenaciones cronológicas muy importantes, como puede ser el timeline de Twitter, ¿no? Es una ordenación clásica cronológica, como la es, la de los teletipos que llegan a las redacciones de los diarios, ¿no? Por otra parte, una clásica que está prácticamente desapareciendo es la ordenación alfabética, que era la ordenación que tenían las enciclopedias, la ordenación que tenían las guías telefónicas. Esta, como os decía, está prácticamente desapareciendo. Y la ordenación geográfica es otra clásica, ¿no? Las cosas de dónde son, las cosas de dónde están, cómo ubicarlas en un mapa, sea este mapa físico o sea un mapa conceptual, que también puede ser en algunas ocasiones. Y por otra parte, cómo funcionan estos contenidos digitales. Pues y aquí vamos un poquito a las etiquetas frente a las cajoneras, que es una metáfora que siempre me ha parecido que ayuda a entenderse, ¿no? Nosotros antes, para guardar cosas, lo que hacíamos era meter esas cosas en cajones determinadas, ¿no? Si yo tenía una mariposa, pues tenía que elegir. O sea, si quería guardar esa mariposa en la caja de las mariposas o en la caja de las cosas amarillas, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, este modelo, este sistema de elegir, pues obligaba a que cada cosa fuera a un sitio, que yo creo que es uno de los líos conceptuales que más tiene la gente cuando hace medios digitales. Siguen pensando de una manera, pues, un poco analógica, ¿no? Las cosas tienen que ir a uno de los sitios. No, las cosas hoy día en el mundo digital se etiquetan. O sea, los objetos tienen características que se anotan en esa metainformación, en esas etiquetas, que por supuesto pueden ser dinámicas, manuales, automáticas, y sobre eso seguro que en la segunda parte del webinar os van a contar mucho mejor que yo, ¿no? Pero bueno, por decirlo de alguna manera, esto se puede hacer de manera manual, o hoy día también hay muchos mecanismos que permiten que la etiquetación sea automática. O sea, cuando un redactor introduce una noticia o quiere introducir una noticia en el sistema editorial del periódico y la está escribiendo para la sección de Nacional, él, sin saberlo, ya tiene varias etiquetas que el sistema le está poniendo. La hora de introducción, la sección en la que va. O sea, hay una serie de etiquetas, una serie de marcas, de temáticas o de horas o cronológicas que ya están introduciéndose sin que él haga nada especial. Si luego a esto, además, bien manualmente, bien automáticamente, se le añaden etiquetas como el personaje del que está hablando, la ciudad de la que está hablando, el continente, el país o la temática, bueno, pues esto es más rico, ¿no? Cuantas más etiquetas, mejor, ¿no? Y los objetos hoy día se buscan por software, no se buscan como antiguamente a mano, ¿no? Digamos, entonces, bueno, pues yo puedo ejecutar programas. Volvemos a la programación. ¿Por qué es importante? Porque yo lo que hago en las búsquedas es la ejecución de un programa. Bueno, ¿cuántas formas hoy día de ordenar? Bueno, siguen existiendo, por supuesto, la ordenación por temáticas, siguen siendo importantes, por ejemplo, los menús de los medios, con la diferencia, como os decía antes, de que un objeto hoy día puede estar en varios sitios a la vez, ¿no? En el mundo físico eso es imposible, pero en el mundo virtual no. O sea, vosotros podéis encontrar
en Amazon, que los relojes, pues hay una categoría, como veis ahí, especial, pero posiblemente nos lo podríamos encontrar también en juguetes, relojes, ¿no? Y seguramente en informática también hay relojes y en electrónica. Pero bueno, hay una categoría ahí especial que se da por destacarla, por vender, y eso no está impedido, ¿no? Aquí tenéis también una ordenación de tags, es una ordenación temática, se sigue ordenando en escalas, como toda la vida los periódicos y otros sistemas donde el titular más grande es lo más importante y el más pequeño lo que menos, o otros tipos de ordenación, como digo, por escalas. Y algunas veces pues, las ordenaciones jerárquicas pues, obedecen a criterios diferentes de los tradicionales, ¿no? Este que es otro clásico, que es la ordenación por lo que los usuarios leen, que es una ordenación que no suele gustar mucho a los periodistas, porque estamos descubriendo que no leen lo que nosotros queríamos que leyeran. Pero bueno, esto es otro asunto que no es del seminario de las etiquetas, sino de otro tipo. Pero bueno, ahí tenéis un ejemplo, ¿no?, de una ordenación ahora clásica que compite con la jerárquica de los editores de periódicos, de los periodistas y de los dueños de los periódicos, ¿no? La ordenación cronológica, como os decía, hay muchísimos casos que van desde Twitter a otros, no me paro también, pero es una ordenación importante, solo que el lector ahora pues tiene muchas capacidades de ordenar, de elegir el tipo de eventos, de elegir el periodo exacto, porque la interactividad le permite filtrar por algunos filtros que antes no existían, no éramos capaces de manejar. La ordenación geográfica sigue siendo cada vez, bueno, de hecho cada vez más importante, sobre todo por la telefonía móvil, que está haciendo que todos estemos geoubicados, que nuestras noticias pueden estar geoubicadas también, que podamos cruzar a usuarios con información. Entonces, bueno, la ubicación geográfica, no solamente como la alfabética que citaba antes, no ha desaparecido, sino que es una de las que está en los últimos 5 años cobrando cada vez mayor importancia. Por tanto, la geocodificación de las informaciones, sean comerciales o informativas, cada vez es más importante, ¿no? O sea, ¿dónde están las cosas? La geocodificación, además, no necesariamente es solo de ciudades y de calles, puede ser incluso una geocodificación de un edificio específico, de un local específico. Aquí veis rutas turísticas dentro de un palacio que está geocodificado y que se puede hacer con los móviles, ¿no? Porque esa información está ahí. Bueno, os decía que la ordenación alfabética es una que está desapareciendo. De hecho, Google tenía, aunque no os lo creáis, un directorio alfabético y hace poco lo busqué y me encontré con esta cartel de advertencia diciendo que me hizo gracia porque me venía muy bien para ejemplificar lo que quería explicaros, que es que ya está desapareciendo porque no tiene tanto sentido, ¿no? Y como veis ahí, ellos mismos dicen que creemos que las búsquedas en la web son la forma más rápida de encontrar en la web la información que necesitas y que este directorio alfabético, que muchas veces mucha gente se sigue empeñando en hacer directorios alfabéticos en páginas web, pues como veis el propio Google en la ordenación alfabética la abandonó, ¿no? Pero me gustaría citar un par de formas más que hay de ordenar. Estas eran las de Burman. Burman creía que no había más que estas, pero sí que hay algunas más, ¿no? Por un lado está la que acabo de citar, la búsqueda precisa de la web, la que hace Google cuando uno lanza esa búsqueda y cuando esa búsqueda está optimizada para buscar, ¿no? Yo lanzo una pregunta y el sistema me devuelve una respuesta precisa, o lo más precisa posible. Bueno, esa es una forma nueva de ordenar, digamos, y de buscar. Y luego hay otra que cada vez está creciendo más en importancia, que es un poco extraña, digamos, que es la búsqueda o la ordenación aleatoria. Que diréis, bueno, eso es una contradicción, ¿no? Ordenar las cosas aleatoriamente parece que es lo contrario, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez tiene más importancia la aparición aleatoria de alguna forma o cuasi aleatoria. O sea, no deja de ser el timeline de Twitter, no deja de ser una ordenación cuasi aleatoria, o hoy día tenéis que el azar es muchas veces dentro de un orden, y vuelvo a hacer casi un aforismo paradójico, el que ordena, por ejemplo, las canciones del iPod, ¿no? A la gente lo que quiere es escuchar las canciones que le gusta. ¿Con qué orden? Bueno, pues simplemente un orden azaroso, porque así la sorpresa también tiene un elemento. Bueno, todo esto, para poder ordenar, para poder manejar esto, todo esto lo tenemos que organizar. Y para todo esto tenemos que tener muy bien etiquetadas las cosas para que todo esto anterior pueda funcionar de una manera fluida, ¿no? Y además para que también las cosas se encuentren mejor. Cuanto mejor está etiquetada una información, más fácilmente le es localizable a los buscadores, más la priman, mejor la colocan en los resultados de búsqueda o mejor la distribuyen por otros soportes o en otros, vamos, en los resultados que dan para móviles o para otros sitios, ¿no?
Bueno, hay también una forma con las etiquetas que es muy importante ahora de cara al Internet de las cosas. Nosotros acabamos de lanzar hace poquitos días la nueva sala de prensa del BBVA y que tiene un trabajo de etiquetado muy importante por detrás. Y en este trabajo de etiquetado, por ejemplo, parte de lo que tiene ya no solo son etiquetas para comunicarse con otras personas o con los buscadores, sino que son etiquetas, los objetos, las notas de prensa, digamos, y las cosas que el BBVA quiere anunciar, lo que tienen es etiquetas que les permiten comunicarse de manera cuasi automática con otras páginas web o con otras bases de datos dentro de lo que es el Internet de las cosas. O sea, es una comunicación entre máquinas, gracias, entre otras cosas, o de una manera muy importante, al etiquetado, ¿no? Bueno, la buena etiquetación, por supuesto, permite compartir muy bien en otros sitios y permite crear orden a partir del caos, ¿no? Porque el caos, recuerdo que el caos es creativo, pero cuando lo podemos ordenar. Y me gustaría acabar un poquito con esta introducción, pues comentándoos dos cosas que creo que son muy importantes. Si el contenido siempre ha sido el rey y sigue siéndolo, yo os aseguro que hoy día un contenido sin distribución no vale casi para nada. Si el contenido que fabricamos, si las noticias que hacemos, si las películas, si los vídeos y lo que sea, no somos capaces de distribuirlo y no somos capaces de entrar en los circuitos de distribución, esto no existe. Entonces, para que ese contenido sea distribuible necesitamos muchas cosas. Por supuesto, conocer bien los canales en los que vamos a distribuir, por supuesto, preparar ese contenido de una manera líquida, como lo he dicho antes, y es muy importante que ese contenido esté bien etiquetado. O sea, esa distribución sin etiquetado, como insisto, de forma automática, de forma manual, pues la verdad es que es poco o muy poco eficiente, ¿no? Empaquetar las cosas es importante, o sea, la clave del éxito es la forma, por supuesto, en que se presenta y construir nuevos formatos y hacer formatos como pueden ser fotogalerías, videogalerías, pero nosotros necesitamos que ese empaquetado de nuevo también esté bien etiquetado, también tenga buenas etiquetas para una buena distribución, si no, no funciona. Y, por supuesto, el tema del etiquetado es clave cuando estamos pensando en una multidistribución del contenido, ¿no? Hoy estaba leyendo un artículo de Julio Alonso, que lo conoceréis muchos de vosotros, de Weblogs, que estaba anunciando que todos los contenidos de Weblogs van a estar también y van a utilizar Instant Articles de Facebook y también el sistema APM de Google. Bueno, no dejan de ser sistemas en los que los contenidos van a estar más cerca de los usuarios, es verdad que en otras plataformas, lo cual pues mucha gente asume como un riesgo, ¿no? Porque dice, bueno, pero es que esto se lo estoy ya dando completamente a Google o en manos de Google, digamos, y en el caso de Facebook Articles, Instant Articles, perdón, lo estoy poniendo completamente en manos de Facebook. Bueno, eso es verdad, pero bueno, hay gente que está jugando esa baza porque también es cierto que de cara al usuario, el usuario pues percibe una mejora muy notable cuando consume contenidos de un editor a través de Instant Articles frente a ir a la página web de ese editor. Esto cambia de nuevo, otra vez más, en estos años las reglas del juego, pero es un tema que no se podría hacer si nuestro contenido, la multidistribución del contenido, que es muy importante en cualquier caso, sea el modelo de negocio que sea, independientemente de que podamos estar más o menos de acuerdo con este tema de Facebook, es muy importante que estén etiquetados. Bueno, en esa visión general, el contenido etiquetado, la narrativa etiquetada, el empaquetado etiquetado y esos canales de distribución, que son muchos, nos llevan a métricas nuevas donde, de nuevo, la etiquetación de nuestros contenidos es la única que puede hacer que nuestras métricas sean coherentes, que nuestras métricas de saber medir el éxito pueda hacerse de una manera lógica y coherente, ¿no? Y luego, por otra parte, pues la capacidad de hacer páginas, por decirlo así, bien sean propias, bien sean para móviles, bien sean en Instant Articles o lo que sea, pues es un equilibrio importante en el que, independiente de la rentabilidad, no se consigue solo por el ingreso, sino que también la rentabilidad, como bien sabéis, se consigue por el ahorro en el gasto. Conseguir hacer páginas más eficientes en la distribución y más eficientes en nuestras máquinas de generar contenidos es una manera tan importante como la del ingreso para generar un beneficio, para generar una rentabilidad. Entonces, parte de eso nos toca hacerlo, yo creo, a los editores y a los periodistas, digamos, el trabajo más de contenidos, porque nos permite mejorar esa rentabilidad de los contenidos que hacemos circular.
Y bueno, básicamente también, y con esto acabo, porque eso, repetiros la idea de que esto luego ha de circular de muchas formas y de muchas maneras en lo que es una visión 360 grados de los productos, que es una visión pues, más nueva a la que nos ha ido obligando todo lo digital. Esto sin contenido no funciona, por supuesto, pero os diré que sin etiquetas pues funciona mal, ¿no? Y sin distribución pues funciona peor. Entonces todo esto pues está tremendamente ligado y bueno, espero no haberos aburrido demasiado, espero que los que sepáis más de todo este tema pues no haber sido muy cargante y lamento a lo mejor haber sido algo básico en alguna parte, pero volver a deciros que ha sido un poco porque me parecía que podía ser una introducción para mucha gente que el tema del etiquetado pues tengo una primera aproximación, le podía servir y disculparme los que sepáis más, porque entiendo que esto pues a lo mejor para alguno de vosotros puede ser más básico, ¿no? Y bueno, pues por mi parte, como me digáis los organizadores, no sé si hay alguna pregunta, si queréis que la hagamos al final. Mario, vamos a dejarlo, si te parece bien, lo dejamos para cuando acabemos la segunda parte y luego te damos las preguntas de acuerdo con... Damos paso a las preguntas de acuerdo con el tiempo que tengamos y así para acomodarlo. Así que, pues bueno, estupendo. Muchísimas gracias, Mario. Y de hecho lo que has presentado pues me viene muy bien para la presentación que voy a hacer ahora. Y bueno, os cuento, mira, vamos a tener dos partes. Anunciábamos este seminario como formas de aumentar los beneficios y lo que ha contado Mario de reducir costos y realmente aumentar los ingresos son las dos claves para hacerlo. Y también una segunda parte que hemos añadido y que yo creo que puede resultar práctico para los que estáis allí, que es, nosotros llevamos muchos años trabajando en este área de etiquetado semántico y nos ha parecido práctico compartir con vosotros las 10 cosas más importantes que hemos ido descubriendo en el tiempo en el que vamos trabajando con medios en la parte de etiquetado. Mira, esta es la parte esta de una cita que a mí me gusta mucho de Diderot sobre la enciclopedia y que creo que aplica muy bien aquí, ¿no? Lo que viene a decir en esta cita es que la cantidad de libros había crecido tanto y crecerá tanto, tenía muy buena visión para ser mediados del siglo XVIII, que será muy difícil encontrar lo que necesitamos, y que será tan difícil encontrarlo en los libros como buscarlo directamente en el resto del universo. En el fondo estaba hablando de su libro, básicamente es mi libro, su enciclopedia. La enciclopedia va a resolver parte del problema de la dispersión del contenido, etcétera. Y por eso nos da inspiración, como veréis, para el entorno, el enfoque que nosotros le damos al etiquetado semántico. Bueno, problemas. ¿Hemos encontrado alguno de estos problemas? Básicamente, encontrar materiales relevantes en el archivo y utilizarlos. Es lo que ya nos adelantaba, ya anticipaba Diderot en la enciclopedia. Que dedicamos mucho tiempo, claro, a moderar comentarios. La participación de los usuarios es un elemento importante en la mayor parte de los medios y ahí invertimos mucho tiempo. Que por otra parte, estamos hablando de etiquetado y nosotros el etiquetado en muchos sitios se hace de forma manual. Pero veremos como uno de los principales problemas es que los redactores realmente o no lo hacen o lo hacen en forma incoherente. Y a veces este es un aspecto en el que podemos aportar también mucho beneficio, es el tema de que no podemos personalizar la información. Bueno, nos ha explicado Mario qué son los metadatos, un enfoque general y además que afectaba tanto a los metadatos o las etiquetas de los medios offline tradicionales, de los medios digitales. Les voy a contar un poco, muy brevemente, qué es la parte más importante de cuando hablamos de etiquetas, cómo nosotros las aplicamos, sobre todo de forma automática, es decir, la automatización de este etiquetado. Y ahí hay tres entornos diferentes. Uno está lo que nosotros, lugares, personas y organizaciones, por una parte, esos son un tipo de etiquetas. Por otra parte tenemos los temas, podemos asignar un tema, y eso lo ha mencionado también Mario, a un texto que hemos escrito y eso nos va a ayudar, ya veremos cómo. Y también un análisis de sentimiento, que es algo de que herramientas como Meaning Cloud son capaces de hacer sobre texto. Detectar cuál es el sentimiento de los usuarios cuando escriben determinadas cosas o de los redactores en determinados elementos. Bueno,
Este es un ejemplo de cómo funciona, muy breve, de cómo, y de ilustrar de cómo una herramienta de etiquetado semántico funciona. Bueno, pues tenemos un texto y extrae entidades. Ahí habla de organizaciones, productos, personas, etcétera. Ya veremos cómo lo enfocamos nosotros. Pero esas son las entidades. Básicamente, a veces se puede asimilar a nombres propios. Fundamentalmente, como os he dicho, organizaciones, personas y lugares. También hay temas, ya veremos cómo lo aprovechamos de forma diferente. Y tenemos clasificaciones temáticas ya construidas, como la de IPTC, sobre la que también hablaremos, porque hay oportunidades de aprovecharla en el contexto de medios. Bueno, y luego el análisis del sentimiento, que básicamente para cualquier texto que escribimos, y hemos puesto un texto en la primera diapositiva y en la que se analiza para cada una de las entidades o temas que estamos tratando, realmente el sentimiento que hay asociado, de positivo, negativo, neutro, etcétera. Bueno, toda esta información, todas esas etiquetas, nosotros no las servimos así como las habéis visto en las presentaciones anteriores, sino que van en un formato que se llama JSON o XML, en el que se puede compartir esta información y aprovechar en entornos de software. Os adelanto que está en Meaning Cloud, esto está disponible, lo podéis probar cuando queráis. Son estas APIs que realmente se utilizan para el etiquetado, están abiertas, podéis utilizarlas, hasta hay varios miles de llamadas que son gratuitas y se pueden probar, la podéis probar lo que queráis. Una advertencia sobre el lenguaje, os lo cuento porque yo que trabajo con medios, pero soy lingüista, o por lo menos lo era de forma muy activa en el siglo pasado, el lenguaje es muy engañoso. Básicamente, el principal problema que tenemos es el de la ambigüedad, no es el único, y cuando hacemos los etiquetados, pues nos encontramos con cosas como, este es el ejemplo favorito del que ponemos muy a menudo, cuando hablamos de Washington, nosotros hacemos el etiquetado que hacemos en cualquier idioma, básicamente, o por lo menos de los más conocidos, y en inglés, que es Washington. Washington es George Washington, es el estado de Washington ese que está en el oeste, es Washington DC, o cuando, en inglés sobre todo, cuando hablan de Washington, es como el estado central. Y entonces hay que utilizar herramientas muy sofisticadas. Lo mismo pasa con, por ejemplo, con BNP. Cuando decimos BNP, ¿a qué nos referimos? A ese banco. Aquí os he sacado de la Wikipedia algunos de los significados que puede tener BNP. El más conocido probablemente es el Banque National de París, pero hay muchos otros que puede tenerlo. Entonces, tenemos que utilizar herramientas muy sofisticadas, realmente, como el análisis morfosintáctico, herramientas estadístico-computacionales como machine learning, ontologías, etcétera, para conseguir entrar dentro del texto y poder devolver el significado. Y que las herramientas muy sencillas, pues a veces no son capaces de devolvernos buenos resultados en este entorno. Sobre todo herramientas solo estadísticas no son capaces. Hay que hacer un análisis más lingüístico, aunque sea automatizado, precisamente para conseguir ese nivel, por eso le llamamos semántico, porque intenta rescatar el significado del texto, de textos de lenguaje natural, como lo hacen los humanos. Entonces, a veces le llamamos a todo este modelo de publicación semántica, también le llamamos a veces contenidos inteligentes, porque, como veremos, extraen significado, eliminan la ambigüedad y tienen algunos beneficios que son los que vamos ahora a contaros. Estos los hemos resumido en 10 partes. No voy a extenderme mucho porque tenemos un ebook que hemos hecho, que vamos a compartir con vosotros, que lo explica con un poquito más de detalle, con texto, etcétera, y que, bueno, junto con las presentaciones, que la que ha hecho Mario, la que estáis viendo ahora mismo, vamos a pasaros como material y va a explicar esto. Se centra en los 10 beneficios más importantes que tiene el etiquetado, como lo hemos entendido. Primero, básicamente encontrar. Aquí está la parte de vamos al archivo, es un redactor y puedes encontrar textos, fotografías o vídeos que tengas a partir de las etiquetas. Eso nos está ayudando a recuperar material que podemos reutilizar. Y es el primer beneficio que tenemos. Y básicamente reducimos costes porque escribimos menos. Tenemos que emplear menos tiempo con los contenidos porque somos capaces de reutilizar. Por otra parte, somos capaces de crear contenidos automáticamente. El ejemplo más claro, lo vamos a ver pronto, son páginas que se crean dentro de cada medio con, básicamente, aprovechando las etiquetas. Vamos a tener las etiquetas que vamos a mostrar páginas que traten sobre Obama. Y además, podemos establecer métodos bastante sofisticados de conseguir seleccionarlas y agruparlas, etcétera. Podemos generar páginas automáticas, más contenido. También podemos, lo utilizamos de esta manera, podemos utilizar fuentes públicas a partir de las etiquetas. Básicamente, si sabemos si nuestro
herramienta de publicación semántica sabe de qué estamos escribiendo, se puede conectar también, y se conecta, de hecho lo puede hacer, con fuentes públicas y enriquecer nuestro contenido con enlaces a estas fuentes públicas, extraer los contenidos de estas fuentes públicas y publicarlos dentro de nuestro medio. Mira, este es un ejemplo de La Voz de Galicia, donde hacen publicación automática. A la izquierda tenéis contenidos sacados del periódico para Mondoñedo, sobre todo, además tiene muchísimo éxito desde el punto de vista de posicionamiento en web. Para Mondoñedo, si uno lo busca por ahí por web, pues encontrará esta página de La Voz de Galicia donde hay esos contenidos que han extraído de su periódico de forma automática, pero también a la derecha, y ahí no lo estamos viendo de forma completa, hay un montón de contenidos públicos que extraen de fuentes que pueden publicar en su propio medio y están enriqueciendo de forma significativa su publicación sobre Mondoñedo. Entonces, de esa manera consiguen que haya más información para los que les interese esto y un posicionamiento significativo. Reducimos costes también, básicamente porque en la zona de etiquetado, la automatización del etiquetado se puede hacer por este medio. Poner etiquetas, luego hablaremos, es un desafío, es una de las partes de los insights de los que vamos a hablar y la experiencia en medios es que es muy difícil que los redactores lo hagan y que sobre todo que lo hagan de forma sistemática. Entonces, esto podemos automatizarlo, el proceso de etiquetado, y eso es un beneficio considerable y reducimos costo porque tienen que emplear menos tiempo diciendo de qué lo hace. Además que lo vamos a hacer bastante mejor. También puede, con una mezcla de entender de lo que están hablando y ver el sentimiento, se puede hacer una moderación automática de contenidos. Cuando se pierde mucho tiempo en esto, se reducen costes de esta manera. Bueno, ya hemos ido a por los 5 que reducen costes y vamos a por los 5 que podrían aumentar los ingresos. El primero son las recomendaciones. Evidentemente, los podemos hacer de forma manual, pero esto nos permite hacerlo de forma automatizada. Y a partir de las etiquetas podemos conectar contenidos que están relacionados y conseguir con esto pues que mayor engagement, mayor tiempo en página, básicamente, más páginas vistas de nuestro medio a partir de las recomendaciones que tienen que ser lo más inteligentes posibles. También conseguimos más visitas porque mejoramos el SEO y ahí el posicionamiento web mejora porque generamos contenidos extra, más contenidos es favorable desde el punto de vista de nuestro medio y de lo que Google interpreta. Podemos generar enlaces internos de forma automática y además, bueno, esto es otra peculiaridad de la semántica, más que de las etiquetas, pues podemos rehacer textos, lo hemos hecho algunas veces, para que los contenidos sean no repetidos, en algunos contextos muy concretos. Por otra parte, está el tema de la personalización de los contenidos y vemos la personalización básicamente son otros procedimientos que vienen por detrás, pero el tener etiquetas, saber de lo que están hablando y saber exactamente este texto de qué trata es el elemento, la pieza clave que necesitamos para comenzar la personalización. Luego lo vamos a ver un poco más adelante cuando vemos el ejemplo de Netflix, cuál es el sistema de recomendaciones que utilizan, como es un sistema tan efectivo, a partir de categorías que identifican de esos contenidos. A veces lo hacen manualmente, pero nosotros lo podemos hacer automáticamente. Y cómo ese sentido es lo que nos permite hacer las recomendaciones adecuadas y las personalizaciones efectivas. Bueno, más usuarios que se convierten en clientes. El modelo de negocio de los medios, en muchísimos casos, sigue siendo la publicidad, pero muchísimos medios están peleando en la zona de conseguir usuarios registrados. Yo creo que es una tendencia ahora de muchos medios y que precisamente disponer de etiquetas, conociendo a nuestros usuarios, podemos intervenir activamente en la personalización y conseguir, por medio de, digamos, de herramientas de conocer mejor a nuestros usuarios, saber lo que leen, lo que les interesa, de ofrecerles contenido, agrupar contenido que específicamente a ellos les interesa y conseguir que pasen de la zona de visitante anónimo a la zona de registrado o incluso a la de suscriptor. De la misma manera, la publicidad personalizada genera mayores ingresos y es una cosa que se puede hacer con los sistemas de clasificación, con etiquetas automáticas, que somos lo que nosotros hacemos, ¿vale? Vamos a los 10 insights. Aquí os hago una breve presentación. MiningCloud es una plataforma del Singular, de nuestra empresa, que aquí decimos que se dedica, que nos permite recordar y saber, básicamente, recordar por la parte de que es capaz de encontrar aquello que tenemos perdido por ahí en archivos, etcétera, y recuperarlo y reutilizarlo y saber, porque es capaz de hacer
conexiones entre los contenidos de forma que aprovechemos para personalizaciones, etcétera. Hemos trabajado 20 años y ahí veis en la parte de arriba pues algunos de los medios con los que hemos trabajado en este área, que es nuestro área principal de trabajo. Y son 20 años de trabajo de la empresa y muchos años de trabajo específico en medios y etiquetado semántico. Y ahí os voy a contar, digamos, 10 cosas que nosotros hemos reunido que nos parecen las cosas más interesantes desde el punto de vista de etiquetado semántico. La primera es que, definitivamente, todas las experiencias de los medios son que los redactores o bien no son capaces de etiquetar, quiero decir que básicamente tienen que escribir y abandonan, digamos, esa tarea, y cuando lo hacen, no lo hacen de forma coherente. Cualquier tema que tienen que etiquetar, pues unos le llamarán, no sé, caso nos, y otros dirán el caso nos, etcétera, y al final el sistema no es capaz de identificarlos. Entonces, no se logra coherencia de esa manera. Aquí vemos un ejemplo de una herramienta real, ahí se han anonimizado algunas cosas, pero es de un cliente real en el que hay dentro del CMS, de la herramienta de gestión de contenidos, está introducida ese sistema de etiquetas y les permite semiautomáticamente, les ofrece, a la medida que van escribiendo, les dice, estas son las etiquetas sobre lo que tú estás escribiendo y a partir de ahí selecciona las que quieras o dime si alguna que ahí no aparece o quieres eliminarla, etcétera. Esto les va a ayudar realmente. Una vez automatizado este proceso, que es fundamental y seguramente es el primer paso y el más importante en este proceso de automatización de etiquetas, vamos a ver, esto no es nada automático ni nada de software sofisticado, pero hay que incluirlo en un procedimiento en el que diga hay que hacer, digamos que hay que hacer este etiquetado, hay que incluirlo. Es decir, no basta con que nos ofrezca las etiquetas, sino hay que decirle, vale, nosotros escribimos, la fecha aparece automáticamente, etcétera, y hay que hacer el etiquetado. Decíamos que validar esas etiquetas, digamos, como parte del procedimiento. Si no, lo hemos experimentado otras veces, no basta con que automáticamente nos las ofrezca, porque igual no lo acaban de aceptar y nos quedamos con contenido sin etiquetar adecuadamente. Además, es imprescindible tener una gestión centralizada de las etiquetas. No basta, fíjate, aunque las hiciéramos de forma, las hiciera cada usuario como quisiera, etcétera, de forma automática, incluso hechas de forma automática, como no haya una persona o grupo de personas que centralicen la gestión de estas etiquetas para que evitar esas incoherencias, que se multipliquen las etiquetas, etcétera, no acaba de ser completamente eficiente. Por eso es importante tener un sistema centralizado, automatizado y centralizado. Bueno, este es un detalle ya de un nivel más bajo. Como os he dicho, hay una diferencia entre entidades y temas. Y el sistema práctico, la manera de elegir cuando algo que estamos escribiendo, tenemos el sistema automáticamente, dice, mira, lugares, personas y tal. Los temas, de hecho, nosotros los extraemos de una fuente diferente, de una API diferente. Y los temas, la diferencia entre temas y entidades es que los temas realmente no se detectan directamente a través de cadenas, sinónimos y otros procedimientos, sino que a menudo, imaginaos, un tema puede ser el caso nos y no aparece ni mencionado nos ni ninguna de las otras cosas. Sin embargo, procedimientos aquí estadístico automatizados de machine learning son capaces de detectar, alimentamos el sistema, le decimos, mira, si encuentras artículos parecidos a estos 3 o 4 que te estoy dando aquí, estos son definitivamente de caso nos, independientemente de las palabras que utiliza, etcétera. Eso es un procedimiento más sofisticado, pero que nos ayuda a detectar temas. En el caso de lugares, personas y organizaciones, muchas veces cadenas de texto, sinónimos, etcétera, son suficientes para hacerlo. Bueno, pues eso, lo que hemos dicho, los temas se eligen por la dificultad para encontrarlos y utilizan APIs diferentes. Bueno, esto es lo que venimos diciendo y volvemos al caso de Diderot. O sea, que es la memoria de la organización. O sea, y uno se acuerda razonablemente bien mientras tiene mientras es joven de algunas de las cosas que ha hecho. Ni los individuos son coherentes, ni tienen una memoria eterna, ni toda la organización la tiene. Básicamente, estos sistemas de etiquetado nos permiten que toda la organización sea capaz de recuperar esa memoria. Esto es una cosa que habla contra nuestra propia capacidad. Es verdad que nosotros tenemos la tecnología que permite hacer eso, pero la manera de que devuelva los mejores resultados tiene que ser a partir de una adaptación en la que los lingüistas intervienen, sobre todo al principio. Eso es lo que nos permite, digamos, que acomodar la tecnología
al dominio específico de cada medio, de los usos que hace, etcétera. Unos pequeños, digamos que toques al principio mejoran razonablemente la eficiencia de las herramientas. Bueno, para los editores con varias cabeceras, una de las cosas que hemos descubierto es que hemos aprendido en estos años es que si pensamos bien la arquitectura, si pensamos bien la estructura que va a tener, que vamos a utilizar con las diferentes, pensando que tenemos varias cabeceras, nos vamos a ahorrar mucho dinero. Básicamente estamos hablando de pensar, no de trabajar después, de hacer una planificación excesiva, pero sí pensar en que vamos a tener varias cabeceras sobre las que vamos a hacer este etiquetado semántico y las herramientas que ponemos en marcha, y está bien que pensemos, que tengamos en la cabeza que luego lo tendremos que ir aplicando en cadena. Entonces, cuando sabes que tienes más para trabajar, realmente actúas de otra manera. Y eso se aprende dedicándole un poquito de tiempo al principio de la planificación antes de ponerse a trabajar en este área. El tema de IPTC, aquí puede ser tu nuevo mejor amigo. Lo que queremos decir es que IPTC es una clasificación, la vemos aquí en la siguiente, esto es una taxonomía, hay varios, Subject Code es uno de los que nosotros utilizamos, hay otro que se llama Media Topics, pero básicamente clasifica en categorías ya automáticas y es un sistema estándar de clasificación. Es decir, este sistema, que ahora lo estamos viendo en español, pero que existe en la mayor parte de los idiomas, y exactamente es equivalente, nos permite, nos tiene varios beneficios para nosotros que deberíamos tener en cuenta. La primera, mira, pues una cosa sencilla como que evaluar los costes y los rendimientos por temas. Esto ya lo ha dicho Mario, pues a los periodistas no les gusta ver el éxito que tienen estas cosas, pero a veces cuando tienes que gestionar un medio, pues te conviene saber si lo que escribes sobre determinado tema realmente nuestros clientes realmente lo están valorando suficientemente. Básicamente podemos hacer ese análisis del coste de producirlo y del rendimiento que está produciendo cada uno de ellos a partir de temas. Porque IPTC, que es algo que nosotros en nuestro sistema tenemos una clasificación que tenemos metida por defecto, ya clasifica esos contenidos. El tema de Netflix me parece muy interesante. Entonces, que Netflix lo que hace es, Netflix, pues yo creo que de forma, sobre todo manual, mete un montón de categorías en las películas, pero muchas categorías, es decir, algo parecido a IPTC, y es capaz de, a partir de las decisiones que están tomando los usuarios, de recomendarle cosas y acierta muchísimo, tanto que hasta un nivel altísimo, por encima del 60% de lo que eligen los usuarios de Netflix, viene de las recomendaciones, porque el sistema es muy inteligente en ese sentido. Básicamente, están utilizando algo que nosotros podemos automatizar, que son las etiquetas de IPTC, aparte de las entidades que nosotros asignamos. Y, bueno, como hemos dicho, como es un sistema estándar, nos permite comprar y vender contenidos y asignarlos directamente a, bueno, pues cuando compramos contenidos sabemos dónde se asignan porque conocemos la clasificación de IPTC. Y finalmente, en este tema, ya para acabar, antes de recoger las preguntas o lo que vayáis a hacer, el tema de la mejora continua, que es algo que se aplica a muchísimos procesos, pero que aquí lo hemos experimentado también. Y es que, bueno, pues hemos dicho que hay que pensar un poquito, empezamos por algo y podemos ir de forma gradual incorporando funcionalidades. Desde el etiquetado, digamos, el sistema que sugiere las etiquetas, que probablemente es el primer paso, a ir añadiendo otros sistemas de personalización, de recomendaciones, etcétera, que pueden enriquecer, digamos, que los beneficios de lo que aporta nuestro medio. En principio, ahí está, aquí hemos llegado. Y muy bien. Entonces, si tenéis alguna pregunta, ahora tenemos dos opciones. Podéis escribirla si queréis en el chat o si queréis darle a la mano, esa manita que aparece por ahí. Yo cuando la veo, pues si alguien tiene alguna pregunta que hacernos, pues nada, le podemos pasar el audio, si queréis, o si no, bueno, pues y la dirigimos a donde queráis. Puede ser para Mario, para quien queráis. O también en el chat, claro. ¿Sí? Vamos a ver. Ah, sí, veo aquí varias preguntas que hay en el chat. Vamos a ver. Sí, grabaremos. Vale, a ver, que las vaya viendo. Vale. 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 Bien. Bueno, primero pregunta sobre hay varias preguntas relacionadas con la presentación.
¿vale? Ya os he dicho, no sé, probablemente os lo he aclarado antes, y vamos a entregaros la presentación y también el ebook. Aquí alguien, Enrique, nos pregunta de contenidos no duplicados a través de etiquetas. Bien, esto en realidad se trata de tecnología semántica y no es exactamente de etiquetas. Básicamente, cuando nosotros lo que tenemos es una... La tecnología semántica no solo hace etiquetas, sino es capaz de comprender. Básicamente, yo diría que como intentamos aproximarlo a la comprensión que tienen los humanos de los textos. Lo que pasa es que los humanos lo hacemos muy bien, entendemos muy bien el lenguaje natural, pero pues lo mejor que hacen esta tecnología semántica y las máquinas que están programadas de esa manera es que lo hacen en escala, lo hacen rápido y lo hacen sobre volúmenes muy grandes. Entonces, esta tecnología semántica que es capaz de entender lo que estamos hablando es capaz de transformar lo que ha leído. Y hemos trabajado en esa dirección, pues básicamente tomando textos que básicamente breves, no artículos completos, etcétera, pero los típicos, pues ya sabes, los H1, títulos, contenidos importantes en el entorno de HTML sobre todo y de la interpretación del HTML que hacen pues, los motores de búsqueda para transformarlos y redactar textos nuevos. Eso, pues básicamente, eso es lo que nos ayuda a buscar variantes que hacen que evitemos los contenidos duplicados. Eso es a lo que nos referíamos con esa parte. Las etiquetas no están tanto en esa zona, sino algo sería otra dimensión de la tecnología semántica sobre la que trabajamos, la que es capaz de hacerlo. La verdad es que la pregunta estaba bien porque tengo a ver cómo hacen las etiquetas para transformar texto, porque sería realmente sería un desafío, un gran desafío conseguirlo. ¿Sí? Uh -huh. Vale. Ah, vale, bien, gracias. Pues Enrique, yo creo eso que con eso ya está, ya te... Eso, estaba más, te agradezco, sí, ya está contestada vale, la pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta más? Estupendo. Y si no, pues en breve, pues cuando ya enseguida, pues en 2 minutos, acabamos ya el seminario. ¿Hay otra pregunta? Vale. Buena pregunta. Alguien nos pregunta sobre los CMS. Bien. Os cuento, Rafa. Es el tema, uno de los temas importantes de este entorno de etiquetado semántico. ¿Qué pasa con los CMS? Básicamente todo esto, cuando hemos dicho las etiquetas que el sistema, que una plataforma semántica como Meaning Cloud te sugiere mientras estás escribiendo, cuando has terminado de escribir, pues están integradas necesariamente en el gestor de contenidos, en la herramienta que nos permite escribir de forma ordenada y que nos permite una publicación y distribuirlo. Entonces, es imprescindible disponer, ese es uno de los desafíos que tiene la implementación de esta tecnología, es importante entrar dentro del CMS y añadir pequeños plugins, etcétera, que sean capaces de conectarse con Meaning Cloud, que funciona normalmente con API, es decir, aunque se puede utilizar dentro la mayor parte de las implementaciones que hemos hecho son dentro del medio, pero hay buena parte también que están hechas fuera o sea, se conecta directamente a nuestros servidores, que están en cloud, pues se llama Meaning Cloud, y ahí extrae los contenidos que necesita. Pero para eso necesitamos que el gestor de contenidos sea capaz de tener un plugin que se conecte con Meaning Cloud y le devuelva las etiquetas. Eso a veces pues requiere, hemos trabajado sobre varios software propietarios y abiertos y hay algunos no están. Entonces, cuando a veces no llega y habla con nosotros y ve el beneficio de esto, pues tiene el desafío, tiene el trabajo adicional de preparar un módulo que le permita desde su CMS específico, y cada uno es diferente, cada CMS es diferente, pues de extraer las etiquetas y de poderlas aprovechar cuando que los editores las puedan aprovechar. Veo... Vale. Bueno, una pregunta para Mario. Para Mario, te cuento. No sé si la estás viendo, Mario. Te preguntan por ahí, no sé si vamos a ver. Mario, Sí, bien, yo las preguntas, sí, que las preguntas ¿ves no la las veo. pregunta tú?
No, yo las preguntas no las veo. Vale, pues entonces, la pregunta es, Mariano te pregunta, ¿cuál es el medio que a tu juicio podría servir de modelo en cuanto a los aspectos de explotación de etiquetado? Bueno, yo creo que hay varios que aquí en España que lo han hecho muy bien en los últimos años, ¿no? Yo, de los que conozco, lógicamente, yo creo que el país desde el año 2003 hasta prácticamente la actualidad ha hecho un desarrollo muy bueno, distintas oleadas de desarrollos francamente buenos, de hecho son una referencia. Yo hace poco me hizo gracia porque en una reunión con una consultora muy grande, el especialista en etiquetas me puso como ejemplo, que la gente que estaba alrededor se reía porque me puso como ejemplo el país y el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad que, hombre, ya no de todos los desarrollos soy culpable, pero de alguna de estas cosas, por lo menos del arranque, sí, yo creo que lo han hecho muy bien. Yo creo que lo hizo muy bien luego la información.com en el arranque, o sea, el arranque de la información fue francamente espectacular en el uso de TIC. Creo que además los resultados en una gran parte de que consiguiera ser el número 6 de los medios de comunicación en tan poco tiempo, en una parte muy importante se debe a la sistematización y el uso de etiquetas. Entonces, bueno, yo creo que esos son dos ejemplos todavía en la actualidad que son ejemplos a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, ya de manera más moderna, pues bueno, hay desarrollos que está haciendo ahora mismo algunos de los que ha estado haciendo el Grupo Prisa en los últimos años que están bien, y luego ya habría que mirar a otros medios fuera de España. Mario, te pregunta también si quieres, bueno, perdona, yo te he cortado, pero digo, la última veo una pregunta por ahí también Claro. relacionada, si puedes dar algún detalle más sobre lo que habéis hecho en BBVA, sobre todo la aplicación de etiquetas en la sala de prensa de BBVA. Nos pregunta Rafa y está interesado por si a ver le puedes dar algún detalle más. Sí. Sí, bueno, vamos a ver. Básicamente lo que se ha hecho es que se ha configurado la sala de prensa de BBVA como si fuera un medio de comunicación, que eso es una novedad importante, pues las salas de prensa normalmente eran repositorios de más o menos convencionales de notas de prensa o de los comunicados para accionistas, de los saludos del presidente, etcétera, etcétera. La sala de prensa actual del BBVA, pues al estar configurada conceptualmente como un medio de comunicación, pues tiene características, muchas características de medio de comunicación. Al poderse haber hecho en la actualidad, pues en algunos casos se han dado algunos saltos bastante cualitativos. O sea, yo antes oyendo tu presentación, pues muchos elementos que en una empresa, como son por ejemplo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Y no, o sea, en el BBVA creo que ya saben para qué sirve el IPTC y lo están usando, por poner un ejemplo, ¿no? Te decía que también parte del etiquetado que se ha introducido en la sala de prensa del BBVA permite que el BBVA, cuando lanza comunicados de prensa, entre por los chorros de agencias, por ejemplo, o en las bases de datos de la gente que analiza las comunicaciones de las compañías, bueno, grandes y pequeñas, que entre de manera automática. Todo ese trabajo es un trabajo pues, que en algunos casos a la gente que lleve tiempo, o sea, no le sorprendería a alguien del país o no le sorprendería mucho a alguien de la información, pero sí que es un tipo de trabajo que en lo que son las compañías no es habitual. Y hay algún añadido que tiene que ver también con todo esto que estoy contando y que lo he citado antes de refilón, que es, bueno, pues que también es un sistema que está preparado para que se comunique con otras máquinas que hacen funciones informativas o que extraen entidades informativas, que es mucho más fácil hacerlo del BBVA que seguro de su propia competencia en España o incluso de mucha competencia internacional. Pues yo creo que les hemos dejado configurado en general y muy específicamente por el trabajo de etiquetado y de tags, pues un medio, por decirlo así, muy moderno. Y entonces yo creo que eso pues a ellos les es muy útil y muy eficaz, bueno, pues en muchas líneas que no son exactamente las mismas que un medio de que tú has contado, porque ahí evidentemente ellos no buscan una rentabilidad de sus propias páginas, pero sí que son unas páginas muy eficaces, menos costosas y que consiguen una difusión bueno, de sus contenidos, o sea, de lo que ellos quieren transmitir, de su comunicación, pues muy singular y muy potente, mucho más potente que otros, gracias, insisto, en esta labor que se ha etiquetado, que se ha ajustado. Es que yo la verdad que simplemente leyendo lo que tú estabas contando, pues se podría aplicar a lo que nosotros hemos hecho a BBVA, o sea, usar IPTCs,
usar otros estándares adicionales como son el News XML, para, bueno, pues que son más típicos, digamos, de medios de comunicación, ajustarlos, lógicamente, a los contenidos bancarios y a los contenidos de finanzas y a los contenidos de lo que se llama ahora FinTech, lógicamente, porque es el entorno en el que ellos se mueven. Bueno, con las entidades exactamente igual, ¿sabes? Pues las entidades que tú citabas, pues es un sitio que tiene y utiliza entidades de personajes, de lugares, de instituciones, etcétera, etcétera, bueno, muy que no es normal. O sea, digamos que lo principal diferencial que tiene es que en las empresas y desde algunas salas de prensa este tipo de trabajo no se hace. Ya te lo digo, yo seguro que no se hace. Muy, muy extraño que se haga y la verdad que es muy eficiente cuando se hace. Están entrando más preguntas. Yo creo que, mira, vamos a ver. Como para 30 segundos, yo creo. Bueno, pues son algunas preguntas. Yo creo que las voy a contestar esto en plan. Intentaré contestarlas de forma privada en el esto y ya, porque ya nos hemos pasado de la hora y creo que, bueno, pues ya está. Ya hemos completado un poquito más de la hora que teníamos prevista para este seminario. Bueno, pues muchas gracias a los que habéis estado allí. Habéis aguantado proporcionalmente, muchos de vosotros habéis seguido allí. Eso está muy bien, muy bien. Los que estáis escuchando, evidentemente, pero además la cantidad de gente que ha aguantado del principio al final es realmente un éxito. Y muchas gracias, Mario, por las cosas que nos has contado. Y eso A es. vosotros. Vale, pues muy bien. Hasta pronto Muy bien, buenas y muchas tardes. gracias. Adiós. Chao.